grabar, por favor. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Deje ver, a ver. Ahí está ya. Gracias. Ok. Veamos acá. Neoplasias. Enfermedades acá. Esta es. Vale. Aquí estamos. Vamos a agrandar un poco. Ustedes saben que el cáncer como enfermedad general afecta a todos los grupos de edad. Hay cáncer en neonatos, hay cáncer en lactantes, hay cáncer en infantes, hay cáncer en púberes, hay cáncer en adolescentes, en adultos jóvenes y en adultos mayores. Obvio que desde el punto de vista por experiencia, en este caso de vida, el cáncer generalmente, en teoría, se presenta en pacientes que tienen mayor tiempo de vida. O sea, el cáncer generalmente aumenta su proporción en las últimas etapas de la vida. Vemos que en niños es la segunda causa de muerte entre 1 y 14 años. O sea, eso es una de las cosas importantes que a veces tiene que ver con ello. La neoplasia femenina adulta más frecuente que lleva todos los récords es la mama, el cáncer de mama. Mientras que la neoplasia femenina en adulta mayor suele ser el cáncer de útero. La neoplasia masculina del paciente adulto mayor generalmente es próstata, pero también en paciente masculino adulto joven, los diferentes cánceres de tubo digestivo generalmente tienen una alta incidencia, ¿ya? Generalmente el cáncer gástrico. Y obvio, hemos observado que debido a la detección temprana de estas neoplasias se ha incrementado la supervivencia en algunos de la mayoría de muchos pacientes de estos. Ustedes pueden ver que hay una serie de medidas preventivas de todo para el autoexamen de la mama, en este caso para el sexo masculino, el sexo femenino, y también la detección temprana en relación a las adultas féminas mayores, el de útero, con la realización del estudio de Papa Nicolau del cuello. En las neoplasias masculinas, generalmente el que tiene mayor posibilidad de evitar llegar a tener cánceres que sean de difícil manejo o con pronóstico pésimo es el de próstata, principalmente con la valoración urológica generalmente temprana. ¿Ya? Las neoplasias en general, como neoplasias, se las ha clasificado como benignas y malignas. Las benignas, principalmente, tienen un proceso proliferativo en un solo sitio, ¿ya? No representan ninguna amenaza para el estado general y peor para la vida. Un ejemplo, por ejemplo, la fibromatosis uterina, que es muy frecuente en las mujeres generalmente
antes de la menopausia o perimenopáusicos. Las verrugas, por ejemplo, a nivel de piel, son procesos neoplásicos pero de tipo benigno, que con la extirpación, en este caso de la lesión, se controla. Mientras que las malignas son las que tienen mayor impacto, principalmente ¿en qué? En el proceso de proliferación celular, ¿ya? Y que pueden también proliferar con invasión a otro tipo de estructuras. En este caso, estaríamos hablando con invasiones tipo como lo que se conoce como metástasis. ¿Ya? Generalmente cursan con un cuadro de enfermedad sistémica maligna que generalmente lleva a la muerte al paciente. Un ejemplo de ello es el carcinoma de pulmón, uno de los cánceres que tiene mayor incidencia de mortalidad. Parecido al cáncer, al adenocarcinoma de páncreas, que también es altamente maligno. Los tumores malignos, cuando estamos ante tumores malignos, tenemos que valorar que tienen dos fases, una fase preclínica y ya la fase clínica. La valoración o la detección de tumores malignos en fase clínica ya no es lo mandatorio, debido a que ya cuando aparecen los síntomas, generalmente el cáncer ya se ha hecho invasivo, ¿ya? Ha afectado estructuras muy profundas o se puede haber asociado también con diseminación a sitios lejanos. En este caso sería un cáncer invasivo con metástasis. Lo ideal es manejar o encontrar el momento en detectar los tumores malignos, pero en la fase preclínica. En este caso, en la etapa asintomática. Generalmente cuando recién hay anomalías de proliferación o también ya hay lesiones estructurales premalignas. Dentro de las anomalías proliferativas estaríamos viendo, por ejemplo, qué tipo de anomalía proliferativa se podría catalogar como una fase preclínica, que vale la pena detectarlo, porque de acuerdo a esa detección podríamos revertir, en este caso, o a ese nivel ya agrupar este tipo de lesión desde el punto de vista a nivel epitelial. ¿Qué tipo de tumores o de cánceres ustedes más o menos podrían asociarlo? Sería el cáncer de cervix. El cáncer de cervix, exacto. ¿Por qué? Porque tiene varias etapas, ¿sí o no? ¿En qué etapa sería bueno encontrarlo como para hacer un exéresis del...? No tengo idea, doctor, pero sé que a las mujeres que inician la vida sexual activa se les pide hacer prueba de Papá Nicolau los primeros años. Exacto, sí, es para generalmente encontrar cuando las alteraciones están en las etapas iniciales, donde mejor también hay detección de malignidad es en los estados estos de proliferación que les expliqué en la primera clase. Cuando hay metaplasia, por ejemplo, metaplasia y displasia, ¿sí? La metaplasia es una característica típica de una alteración de crecimiento de células por algo que no es lo normal. Entonces, a veces, con un tratamiento adecuado en la etapa metaplásica, hacemos que la metaplasia regrese al desarrollo del epitelio previo normal que tiene ese órgano. Ejemplo, estábamos hablando, por ejemplo, no sé si ustedes ya hayan visto, no, todavía no ven, porque eso se ve en el otro ciclo. Por ejemplo, cáncer gástrico o cáncer esofágico. Cuando se hace una endoscopía y se detecta en el esófago distal que hay un cáncer
en el epitelio cilíndrico. A ver, ¿ya me oyen ahorita? Sí, ahora sí. Sí, doctor. Que volvió a la vida, pero ya no ven nada, creo. No, sí se ve. No, sí se ve. Están viendo, bueno, entonces déjenme quitarlos aquí. Sí, sí, ven estamos ahí? viendo. Ok. Sí, Ya, tranquilo. les decía, por ejemplo, cuando hay reflujo gastroesofágico, hay reflujo ácido del estómago al esófago, en la parte inferior va a haber un cambio metaplásico del epitelio. Esa metaplasia epitelial del esófago distal es lo que se conoce como esófago de Barrett. Y eso implica de que después de esa metaplasia lo que puede haber es que haya un estado de displasia del epitelio. Y ya la displasia es, diríamos, ya un cáncer establecido. Entonces, detectarlos en la parte de la metaplasia con un tratamiento antiácido agresivo, lo más probable es que disminuye la acidez, ya va a haber menos daño sobre el epitelio y va a cambiar el desarrollo a nivel de las células del epitelio nuevamente al epitelio normal del esófago. ¿Ya? Entonces, encontrar esos pacientes en ese tipo de fase es importante. Y el otro tiene que ver con los pólipos, principalmente en los pólipos a nivel del colon. Los pacientes que se hacen a veces una endoscopía baja, una colonoscopía por alguna alteración, el encontrar pólipos en el colon es implícito de que esos pólipos tienen una alta posibilidad de malignidad. Entonces, en esta fase de encontrar un pólipo, lo más correcto es extirpar el pólipo y mandarlo a estudiar para ver si era un pólipo benigno, en donde se lo cogió en etapa temprana, o ya es un pólipo maligno, en donde hay que estudiar la base, las estructuras adyacentes, donde estaba puesto el pólipo. Entonces miren que obvio las anomalías morfológicas celulares que llevan al cáncer generalmente comienzan desde el epitelio, desde un proceso de hiperplasia. Tenemos el normal de un proceso de hiperplasia que puede durar años, ¿ya? Dentro de esta hiperplasia aquí podríamos poner a la metaplasia, entre la hiperplasia y la displasia leve, ¿ya? Hasta la displasia leve, la conducta terapéutica es mucho más fácil realizarla. De allí, de la displasia leve, se pasa a otro tipo de imagen celular, como ustedes ven, a la displasia severa, que en este caso es un carcinoma in situ, ¿ya? Que debe ser extirpado en totalidad para poder eliminar, en este caso, el tumor. O también ya en etapas en donde ya no hay nada que hacer desde el punto de vista de curación completa, que es el cáncer ya que ha invadido. Un cáncer invasivo lamentablemente tendrá que someterse a varias terapias oncológicas, ya sea la extirpación, el uso de quimioterapia o de radioterapia, dependiendo de la patología. Entonces vemos que los cambios en el genoma celular es lo que va a producir aberraciones celulares o también de tipo bioquímicas. A esta situación es lo que se conoce
como fenotipo maligno, ¿ya? Un paciente que tiene un fenotipo maligno, por ejemplo. Vemos que es importante entender también que la presentación desde un epitelio normal, desde un órgano o un tejido normal, hasta llevarlo a un cáncer ya establecido, esto se va a producir gracias a lo que se conoce como evolución clonal. La evolución clonal no son más que ciclos repetidos de diferenciación de una célula que en un momento dado, ¿ya?, hay un cambio de un tipo de células dentro de ese grupo que va a producir lo que se conoce como una selección clonal. Y vamos a observar que a partir de ese tejido que ya tiene algunas células diferentes, progresivamente van a ir cambiando en ese mismo tejido otros tipos de células y van a haber subclonos. Generalmente la selección clonal y subclonal se presenta en los cánceres por lo menos un año antes de que se aparezca ya desde el punto de vista histológico un cáncer establecido. Entonces, obvio, en la evolución clonal posiblemente es la que no se lo puede a veces detectar, salvo que se haga una investigación que habíamos dicho de fase preclínica. Entonces, miren, aquí hay una evolución clonal que es lo que se valora como un defecto en el campo genético. Ustedes pueden ver células madre de cáncer. Aquí observamos, por ejemplo, en la primera, el epitelio, y vemos una célula diferenciada que aparece en uno de los, entre las células, y que posteriormente va a haber un aumento, en este caso, una hiperplasia de células que va a producir una lesión. Pero esta lesión generalmente predomina principalmente células de tipo benigno, y lo que va a formarse es una lesión benigna. Va a ser una masa, pero es una que no constituye malignidad. A diferencia de ello, la evolución clonal que habíamos dicho, observamos, por ejemplo, que si tiene, por ejemplo, inicialmente una lesión benigna, en un momento dado va a aparecer un clon maligno, que sería, por ejemplo, en la figura que estamos observando, la célula de color azul. Vamos a ver que se va a ir replicando cada vez más dentro del tejido hiperplásico benigno. Vamos a encontrar que se van a diferenciar mayor cantidad de células malignas. Esto se llama un clon. Y vamos a observar que estas de aquí van a ir cada vez más produciendo clones. Aquí hay uno, acá hay dos, acá hay tres, hay cuatro. Y ya esto de aquí se transforma más en células de diferenciación muy distinta a la anterior, que era la hiperplasia de tejido benigno. Aquí ya se forma lo que se conoce como un tumor maligno. Y posteriormente, en la evolución clonal, vemos que ya un tumor maligno, en un momento dado aparece otro tipo de célula, otro tipo de clon maligno, que en este caso sería la que inicia la célula esta de tipo verde, y que puede llegar y entrar a través de un vaso sanguíneo y migrar hacia tejidos distantes, ¿ya? Entonces vamos a observar que se va a producir posteriormente en otro tejido muy diferente o muy de diferente localización, un tercer grupo de zonas subclonales, que serían las tipo verde, que ya son las células metastásicas, ¿ya? Entonces tenemos un grupo clonal verde, las metastásicas, el grupo azul, que es las malignas, y tenemos las de color aparentemente medias de café, que serían las células de tipo benignas.
¿ya? Entonces ahí observamos y vamos a observar que posteriormente esto de aquí se va a cambiar, ya esto se forma una verdadera anaplasia en donde va a haber otro clon de otro tipo de célula que va a cambiar totalmente la estructura visible de los diferentes lesiones benignas, tumorales metastásicas y ya las totalmente invasivas. Entonces, ¿qué observamos? Observamos entonces que hay cierto tipo de agentes que son los encargados de iniciar el proceso de cáncer. Agentes que van a actuar principalmente sobre el ADN del núcleo de una célula, en teoría normal, ¿ya? Ese agente que tiene la capacidad previa para incidir afectación del ADN es uno de los de las estructuras que se conoce por allí, como ustedes pueden ver, que es la que va a dañar una parte del ADN, que es lo que se conoce como proto-oncogen o proto-oncogen, ¿ya? Esto no es más que es un gen, en este caso sería un gen dentro del ADN, un gen que participa en el crecimiento normal de una célula, ¿ya? En este caso, como ustedes pueden ver, aquí es un gen que entra, es un gen no mutado, ¿ya? El proto-oncogen no, es un gen que está allí, pero es un gen que todavía no muta. Las mutaciones de en este caso de un proto-oncogen, es lo que va a llevar a que se forme lo que se conoce como oncogen, que ya sería lo que se conoce como un oncogen activo o activado. En este caso observamos este proto-oncogen si ya va a producir una afectación importante en la estructura del ADN, ¿ya? Entonces el oncogen ya es un gen que ha estado aquí en el ADN, que ha mutado, ya que es el que va a desarrollar cáncer. Es, en teoría, un gen que ha perdido la regulación de la expresión normal que tiene una célula, ¿ya? Entonces, aquí, obvio, vamos a observar que a partir de esta célula, que era normal, teniendo, obvio, agentes que son proto-oncogenos, ¿ya? Que participan en el crecimiento celular, pero que no mutan todavía. Ya si mutan, obvio, se produce un oncogen que va a llevar a que se produzca una célula de diferente estructura histológica, micro y posteriormente macroscópica, que una célula normal. Entonces vemos que las bases genéticas y moleculares, vemos la actividad génica excesiva, ¿ya? Entonces, observo lo que yo les decía, los proto-oncogen son genes normales, ¿ya? Son genes normales, pero que en un momento dado pueden mutar. O sea, hasta que son proto-oncogen no son mutables todavía. En el momento que mutan, obvio, allí es donde ya van a actuar y van a formar lo que se conoce como oncogen. Estos proto-oncogenes tienen la particularidad de codificar proteínas celulares normales, que serían, por ejemplo, factores de crecimiento, factores de transcripción de señales, proteínas de ciclo celular, ¿ya? Que son las más conocidas. También observamos, ¿ya? Que hay actividad génica insuficiente. A estos que tienen actividad génica insuficiente es lo que normalmente les han llamado genes supresores tumorales, ¿ya? Que promueven cáncer al ser menos activos. El gen supresor tumoral principalmente es un gen que disminuye la probabilidad de que una célula se transforme en cancerígena. O sea, es un gen, diríamos, protector.
¿ya? Normalmente los genes supresores tumorales están también situados en las células normales. El problema es que obvio, normalmente estos genes inhiben la proliferación celular excesiva, porque la proliferación celular excesiva lleva a que el paciente tenga posibilidad de cáncer, ¿ya? Entonces, al inhibir la proliferación, obvio, está haciendo su efecto supresor, ¿ya? Pero una mutación o una delección que haya en un gen supresor tumoral va a aumentar la probabilidad de que el paciente llegue a cáncer, porque este tumor, en este caso, este gen, diríamos, en este caso, va a perder la función y va a permitir que haya una gran proliferación celular, ¿ya? Entonces, esa es otra de las cosas importantes. Entonces, la otra aseveración sería que, por ejemplo, un gen supresor tumoral, ¿ya? En este caso ya alterado, va a actuar como ¿qué? Como un oncogen. Va a tener la misma función, ¿ya? Permitir que haya crecimiento, proliferación de tipo cancerígeno. Entonces, los mecanismos para reconocer errores en la replicación del ADN es importante. Hay que corregirlos, pero que lamentablemente los mecanismos para reconocer esto son imperfectos, no son perfectos. Entonces, estos errores no corregidos son los que pueden acumular mutaciones del ADN genómico, que es lo que se conoce como mutaciones puras. O sea, la mutación es un error no corregido, ¿ya? Y obvio va a producir una acumulación a nivel del ADN. Estas mutaciones van a estar influenciadas principalmente por tres tipos de factores. Primero, genéticos hereditarios. Los segundos son ambientales y los terceros son aleatorios. Las mutaciones principalmente vamos a observar ahí de línea germinal, que son muy frecuentes, ya sean genéticas o por herencia de padres. Y somáticas, que tienen que ver con mutación genética o las que son adquiridas durante la vida, ¿ya? Que es en base a lo que se conoce como carga mutacional, ¿ya? Y tenemos también a nivel de las estructuras mesenquimatosas, principalmente sin exposición a un ambiente externo, pueden tener una carga mutacional baja. Esa es una de las características importantes. Los tejidos mesenquimatosos, generalmente, sin estar expuestos al ambiente externo, tienen una carga mutacional baja. Una carga mutacional alta, ¿cuál sería, por ejemplo? Un ejemplo, que esté expuesta al ambiente externo. ¿Alguien que me conteste? Bueno, yo mismo me contesto. Los que tienen carga mutacional alta, porque están en relación a estar más en contacto con el medio externo, están los cánceres de piel, por ejemplo. En este caso, los melanomas, que son altamente agresivos, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos también los de pulmón y los de orofaringe. ¿Estos qué? Porque tienen la probabilidad de entrar desde el medio externo cualquier tipo de agentes que puedan dañar ya sea la vía alta o la vía respiratoria baja. Y también tenemos los otros que también por la vía oral
pueden afectar el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, por exposición directa a ambientes externos, tenemos, por ejemplo, la luz ultravioleta. ¿Ya? Perdón. La luz ultravioleta, que es obvio la que tiene asociado a ¿qué? A cáncer de piel. A mayor exposición solar, mayor posibilidades de cáncer de piel. La exposición directa al tabaco se ha demostrado que en ciertos casos tiene predisposición con carga mutacional alta para el cáncer pulmonar. Y tenemos también carcinógenos que son ingeridos que pueden en un momento dado tener posibilidades de carga mutacional elevada para el tracto gastrointestinal. Quisiera que alguien de ustedes me diga, que piense así nomás, qué carga mutacional como carcinógeno ingerido hay la posibilidad de tener un cáncer del tubo digestivo. ¿Sí me están oyendo? Sí, doctor, sí. Sí, yo estaba solito hablando, chuta, yo dije. A ver. ¿Podrían ser los embutidos? Los embutidos, muy bien, exacto. Hay una sustancia que en algunos estudiada, que tiene alguna asociación con cáncer, que son los nitritos que tienen como preservante los embutidos, ¿ya? Exacto, esa es una de las cargas. Doctor, sígame. los lácteos. Los lácteos. Yo no he sabido que sean cancerígenos. Carnes rojas. O sea, las carnes rojas también podrían en caso, pero con muy poca carga cancerígena. Los colorantes, hay ciertos colorantes en los alimentos, especialmente en estos líquidos, generalmente estos colorantes que pueden en un momento dado tener algún efecto carcinógeno. ¿Ya? Por ejemplo, hace tiempo había, bueno, ustedes no se acordarán, antes había, en vez de sodas, se ingerían unos líquidos que eran de que jugos de naranja, jugos Yupi, me acuerdo. ¿Ya? Eso parecía, o sea, de lejos parecía jugo de naranja, pero cuando usted lo ponía ahí, le dejaba hasta el vaso manchado. ¿Ya? Frescosolo, También doctor. podrían ser los alimentos Yo creo, también hay unos que hablan también de frescosolo, de todo eso, de esos bebidas que son populares, ¿ya? Y que lamentablemente, como son baratas, posiblemente sean la manufactura sea con cosas que no sean tan adecuadas. O sea, entonces los carcinomas, los carcígenos ingeridos por vía oral, también hay que tener su sospecha de que en un momento dado podría dar problemas. Entonces vemos aquí que las mutaciones del ADN pueden ser pequeñas o de gran magnitud. Las pequeñas, generalmente los cambios se hacen en una o en dos bases de la estructura del ADN. ¿Ya? También pueden ser por eliminación de unas bases o de pocas bases. O sea, o es por cambio de una base a otra, o puede ser por eliminación de una u otra base, o también puede ser por una inserción de bases adicionales a las ya estructuradas. Y la que tiene que ver con grandes mutaciones de ADN, ya no son, diríamos, por los escalones de cada una de las del ADN, sino ya por segmentos ya grandes del ADN, que ya estarían hablando de kilobases o de megabases. Entonces, el concepto es de que lo que se conoce como tumorogénesis, que es la génesis tumoral, generalmente es un evento
que se va a producir principalmente, ¿por qué? Porque hay una mala función en los mecanismos de poder reparar el ADN dañado. Y estos mecanismos de reparación de ADN, hay varios tipos, tenemos 6 tipos. Ahí tenemos principalmente el primero, que es el conocido como BER, que es el de escisión de bases, principalmente a nivel de la línea germinal. El cáncer de colon es uno de los que se asocia a este tipo de mecanismo de reparación alterada que tiene por escisión de bases. El segundo tiene que ver por un apareamiento erróneo. Aquí también hay una mutación leve de la línea germinal. Hay un síndrome sumamente raro de Lynch que también está asociado a ello. En tercer lugar tenemos por el daño, por la escisión de los nucleótidos, ¿ya? Generalmente conocido como el NER, el mecanismo NER, que se observa, por ejemplo, en la serodermia, en los pacientes que tienen la piel sumamente seca. El cuarto mecanismo es por recombinación homóloga, que es por el HRD. Esto se observa principalmente en 2 tipos de cánceres más, en el de mama y en el de ovario, o sea, en cáncer femenino. El quinto son por extremos no homologados o no homólogos, que se llama, que es el NHE. Aquí tiene que ver con mutación con el síndrome de inmunodeficiencia combinado. Y el último, que hay aumento también de muchos cánceres, es cuando hay mecanismos de reparación por los extremos, por una microhomología, ¿ya? Que son los MME. Vemos también que los defectos de la cromatina, en este caso de la proteína, en este caso de las histonas, aquí lo que vamos a encontrar es que se va a producir una pérdida del control epigenético de la cromatina. Y lo que vamos a observar es que se forma un empaquetamiento de la cromatina. Y esto, obvio, este empaquetamiento de la cromatina en un momento dado puede provocar alteraciones del ADN. Y la otra tenemos es la inestabilidad cromosómica. Aquí lo que vamos a encontrar son anomalías en la estructura y en el número de los cromosomas vistos en las neoplasias, ¿ya? Que en este caso fallan los mecanismos de asignación y de duplicación de cada uno de los cromosomas. Las alteraciones estructurales de los cromosomas, ¿ya? Que vimos la semana pasada en uno de los síndromes de Down, de todas esas cosas, tenemos aquí que hay alteraciones estructurales cromosómicas, ya sea por translocación, por inversión, por supresión interna, por pérdida de todo el brazo del cromosoma, ¿ya? O por duplicación, ¿ya? Son estrictamente 5 alteraciones estructurales cromosómicas. Los protoncogenes, como habíamos dicho, genes con alteración de ganancia en función, ¿ya? Son genes no mutados que están en las células, pero que en el momento que mutan se hacen oncogenes, ya no son proto, sino oncogenes, ¿ya? Obvio, son como está allí, son genes homólogos ya alterados, mutados, y los otros son los genes supresores de tumores, que son genes que confieren ventajas a las células tumorales. Aquí los genes supresores normalmente se encuentran en las células y impiden que haya una hiperproliferación de células que lleve a cáncer. Pero en el momento que el gen supresor tumoral se altera, la alteración de la función del gen supresor ya no va a ser protección, sino que va a parecerse a un oncogen. Entonces, los protoncogenes
que tienen la capacidad de poderse activar, ya sea por mutación, por amplificación, por sobreexpresión, por translocación cromosómica o por otras causas. Pero las 4 primeras son las más importantes. O sea, protooncogenes, forma de activarse, MASTO, ¿ya? Es un método mnemotécnico, MASTO. Doctor, disculpe que lo moleste. Dígame. ¿Puede aceptar a Cruz que esté en la sala de espera, por favor? Tuvo problemas y recién se pudo conectar. Me desconecto. Ay, ya. Tengo un problema aquí. Los oncogenes, en este caso ya activados en tumores humanos, ahí ustedes tienen un listado, pero como para tomar examen más o menos eso. O sea, sirven como para probabilidades de tomar examen. Cada uno con siglas, ¿ya? Una más difícil que otra. Vale la pena tener en mente algunas, por ejemplo, el HER2, ¿ya? El NEU, que es el de neurofibromatosis, el RAS, el MYC, el FOS, el ALK. ¿Ya? Son oncogenes activados muy conocidos, principalmente en esta parte. Vemos que estos mecanismos de activación a partir del protooncogen, habíamos dicho, por translocación o por amplificación, son las causales mucho más importantes que hay. Observamos aquí el cáncer de páncreas. En el cáncer de páncreas vemos el CRAS, el CDK, el TP53, ¿ya? Que lo vamos a ver más tarde, ¿ya? Que generalmente va a ir alterando y va a ir evolucionando mucho más agresivamente de acuerdo a el tiempo de evolución. ¿Ya? Y miren que en el epitelio normal, en la primera, observamos allí un epitelio adecuado. De ahí observamos ya cambios en el epitelio en el segundo estadio. De ahí en el tercer estadio ya se cambia la estructura inicial, y ya a partir del cuarto estadio la alteración morfológica es completamente diferente. Y de ahí tenemos la parte ya infiltrativa, que es la que va a tomar mayor, diríamos, sitio dentro del órgano, y posteriormente viene ya la fase de diseminación sanguínea para llevar estas estructuras celulares a otros sitios muy distantes, a metástasis, ¿ya? Metástasis que puede ser en otros órganos distantes. Los genes supresores tumorales, ahí tenemos algunos. Los de amarillo son posiblemente los que más se conocen: el P53, el RB, el PTEN también es conocido, y el BRCA1 y el BRCA2, que son genes supresores tumorales que en el momento que se inactivan, obvio, van a permitir que las células adopten crecimientos totalmente patológicos, ¿ya? Esas son las alteraciones. Pero miren, por ejemplo, hay virus oncogénicos que son humanos. Está, por ejemplo, los retrovirus, el HTLV1. Tenemos el virus, el hepatavirus, que es el de la virus de la hepatitis B, y el de hepatitis C también. Ustedes conocerán que estos dos tipos de hepatitis tienen la tendencia a producir cáncer, tienen una posibilidad de que terminen en cáncer.
pueden terminar en cirrosis hepática o en cáncer hepático. El virus de Epstein-Barr también, aunque en menor proporción. Está también el HPV, ¿ya? Que es el de los virus de papilomavirus, ya sean en diferentes serotipos, ¿ya? Que son virus que hoy usted tiene la lesión, pero tiene mucha posibilidad de que sean de tipo altamente oncogénicos. Dentro de los oncogenes que habíamos visto en antes, vimos que les decía yo el ALK, ¿ya? Que este de aquí es por fusión de genes. El ALK es un oncogen que está asociado a cáncer pulmonar y a linfoma. Tenemos el RBBB2, que está asociado a cáncer de mama, a cáncer gástrico y al de colon, ¿ya? Generalmente el mecanismo por el cual se produce va a ser principalmente por fenómeno de amplificación, mientras que el ALK fue por fenómeno de fusión. El oncogen RET, también por mutación, este tiene una particularidad que está muy asociado solo con un tipo de neoplasias, que es la que se conoce como las NEM, que son las neoplasias endócrinas múltiples. En este caso, el NEM tipo 2, que es la asociación de cáncer de paratiroides, de cáncer medular de tiroides y de feocromocitoma. Y también tenemos otro que habíamos dicho antes, dentro de los genes supresores de tumores, el BRCA1 y el BRCA2 es muy conocido. Generalmente este es por mutación y está asociado con cáncer de mama y ovario. Estos son oncogenes que en nuestro medio hay muchos, bueno, en este caso más es Solcar, como una entidad oncológica, se puede solicitar la dosificación, en este caso, de si hay o no presencia de estos genes supresores de tumores o, en este caso, oncogenes. De ahí tenemos otras que son las proteínas de señalización intracelular. ¿Estas qué hacen? Estas lo que hacen es regular el comportamiento celular en respuesta a factores extracelulares o en respuesta, como se conoce, a ligandos extracelulares. Estas proteínas de señalización intracelular ejercen la señalización por dos vías. La vía que se llama vía RAS, RAF, que es más por el MAP quinasa, por el MAPK, o la otra es la vía de fosfoinositol 3 quinasa, o sea, la vía, en este caso sería la PIK3K AKT. Son las dos formas en donde estas proteínas de señalización pueden regular el comportamiento a nivel de una célula. Aquí tenemos la cascada de la señalización citoplasmática. ¿Ya? Aquí observamos, por ejemplo, hay factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, que son específicamente están a nivel de la membrana plasmática. Aquí observamos, por ejemplo, la vía que habíamos dicho primero, la vía del RAF, ¿ya? Que tiene un blanco para producir transcripción genética en el retículo endoplasmático. Y tenemos la otra, ¿ya? Que esto de acá tiene que ver, el IR1, tiene que ver con los receptores de sensibilidad a la insulina, ¿ya? Entonces vemos la otra vía es mediante el fosfoinositol quinasa, ¿ya? Que es el que se va a transformar en el AKT, y este a su vez va a también a ser parte de las estructuras de blanco de transcripción genética, principalmente estos a nivel del núcleo, ¿ya? También observamos que
vamos a encontrar también otros tipos de estas alteraciones, por ejemplo el PTEN que habíamos visto y el mTOR2 también son muy conocidos, pero actúan a nivel de la cascada del fosfinoxitol quinasa 3. Una de las importantes proteínas supresoras del tumor es el P53. El P53 activa, diríamos en este caso, la apoptosis de las células. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, una célula normal, ¿sí? Y comienza a haber un daño, en este caso excesivo, de ADN, obvio, vamos a ver que esta proteína P53 va a llevar a que la célula desaparezca, ¿ya? Que haya muerte celular programada, o sea, que se produzca una apoptosis, que es generalmente lo que vamos a observar. Este gen supresor tumoral, muy conocido como el TEP o el TP53, es el que codifica a la proteína P53. ¿Ya? Las mutaciones de este TP53 son mucho más comunes en cáncer de humanos y está conocido o reconocido que este gen supresor tumoral es el guardián del genoma humano. ¿Por qué? Porque es el encargado de reconocer el daño de un ADN que se produzca. ¿Ya? Es el encargado de ¿qué? De inhibir la progresión del ciclo celular. ¿Ya? Y al inhibir la progresión del ciclo celular, en un momento dado, obvio, va a llevar a que se produzca apoptosis. ¿A dónde se encuentra, en qué parte se encuentra este gen? En el brazo corto del cromosoma 17. Entonces tenemos también que otro gen supresor tumoral, el PTEN, este codifica una proteína, ¿ya? Que se llama proteína fosfatasa. Este está involucrado principalmente en la señalización del AKT y del mTOR. La pérdida de función del PTEN va a permitir que haya una activación de proliferación masiva y de síntesis de células anormales. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, para que se recuerden, aquí está, este es un gen supresor, el PTEN, ¿ya? Que actúa sobre la producción del AKT y también a nivel del mTOR2. ¿Ya? Los mecanismos epigenéticos, en este caso, vemos modificaciones en los patrones de expresión. Estos mecanismos no modifican el ADN, tienen un mecanismo de silenciamiento epigenético que se llama, que está conocido como metilación. Es una metilación que se produce de la región del gen para que haya una inactividad génica. Los genes inhibidos pueden heredarse, lamentablemente. Esto, obvio, se va a conocer como un microARN. Tenemos también que valorar que las tres formas de inactivación que tienen los gen supresores tumorales van a ser principalmente por mutación, por metilación también, también es otra, y también por delección. Son los tres mecanismos por los cuales se inactivan estos genes supresores tumorales. Las vías moleculares y las vías celulares, vemos que hay anomalías en los mecanismos de reparación del ADN, por lo tanto también van a haber trastornos en ¿qué? En la señalización, en las vías de señalización de los factores de crecimiento.
Va a haber evasión de la apoptosis, va a haber desarrollo de angiogénesis sostenida y de invasión metastásica. ¿Ya? La regulación en la reparación de un ADN lesionado, obvio, es lo que va a estar inmerso el proceso de oncogénesis. El crecimiento autónomo que pueden tener en un momento dado, generalmente va a ser por vías de señalización entre los receptores de factores de crecimiento en la membrana y también a nivel del núcleo, ¿ya? Que son, en este caso, las vías de señalización entre receptores de crecimiento de membrana y el núcleo, ya la vimos anteriormente. Los genes que regulan la apoptosis, generalmente vamos a ver que hay una elevación, por ejemplo, del BCL2 en una translocación cromosómica que se va a formar, principalmente visto esto en los linfomas. También vemos que hay cierto tipo de crecimientos tumorales rápidos con metástasis, ¿ya? Que está asociado principalmente con el fenómeno de angiogénesis. Y la otra que tiene que ver con la invasión metastásica, en este caso tenemos la capacidad que tienen estos de poder colonizar nuevos tejidos distantes a veces, ¿ya? En este caso, obvio, tenemos principalmente al protooncogen MERS. En el momento que se muta, obvio, este va a estar expresado principalmente a nivel de células madres y a nivel de células tumorales. La transformación celular tumoral es un mecanismo secuencial, no es de la noche a la mañana. La transformación se divide en 3 etapas. Se divide primero en el inicio, hay otra etapa de promoción y la última que es de progresión. El inicio, generalmente, obvio, vamos a observar que tiene que ver con el agente cancerígeno, que es el que va a iniciar el proceso, que tiene una susceptibilidad a producir transformación maligna de la célula. Luego tenemos la etapa intermedia, que es la etapa de promoción, en donde vamos a ver una inducción del crecimiento totalmente acelerado y desregularizado que tiene la célula. Y en la última etapa es de la progresión. En este caso vemos células tumorales, ¿ya? Que adquieren cambios malignos en el fenotipo. Los factores del huésped o factores ambientales que tienen que ver con estos cuadros de oncogénesis, estamos hablando de factores, por ejemplo, hereditarios, en este caso serían de huésped, hormonales del huésped, de obesidad del huésped, factores inmunitarios del huésped, carcinógenos químicos del ambiente, radiación del ambiente y agentes virales o microbianos, bacterianos ambientales, ¿ya? Entonces, todo esto puede en un momento dado tener injerencia a nivel oncogénico. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas generalmente que tienen los pacientes con estos cuadros? Lo típico de los pacientes oncológicos es la anemia, que los va a llevar a tener una disminución en la perfusión hística general, palidez, cansancio, la anorexia que es típico de los pacientes, la pérdida primero del apetito, ¿ya? Y después de la pérdida del apetito llegan a la repugnancia, sería la palabra,
no es que solo no tengo ganas de comer, sino que veo un cierto tipo de alimento y me da ganas de vomitar. Generalmente, obvio, esta anorexia se puede presentar con náuseas y vómitos. ¿Esto qué lleva? La anorexia progresiva va a llevar más todas las manifestaciones sistémicas de deterioro general, lleva a que el paciente tenga una pérdida de peso exagerada, que es lo que puede llevarlos a caquexia. Es una de las características típicas que hay como manifestación sistémica del cáncer. Acuérdense ustedes que ya están en semiología, una de las características en relación a anorexia, acaquexia, más acaquexia, cuando ustedes le preguntan a un paciente que sospechan de cáncer, en relación a ello, en la anamnesis, ¿qué le solicitan? ¿Qué le preguntan? Si ha disminuido de peso en los últimos meses rápidamente. Excelente, muy bien. ¿Cómo se llama? Soria. Soria. Sí, Soria. Lo que primero se pregunta es si ha habido pérdida de peso, porque la pérdida de peso es una manifestación sistémica generalmente de cáncer, ¿ya? Y ahora, de ello, obvio, no siempre el 100% se asocia a anorexia. Hay cánceres que de peso sin que el paciente deje exageradamente de comer. Luego tenemos la fatiga. La fatiga también es un síntoma principalmente muy importante, es un cansancio inexplicable que generalmente se lo asocia ¿a qué? Se lo asocia a la pérdida de peso y se lo asocia a la anemia. Es un paciente totalmente cansado, inclusive con las facies de cansancio, que no tiene que ver con ninguna otra cosa, ni tampoco tiene que ver esa fatiga principalmente con alteraciones cardiológicas. La fatiga sería una expresión fisiopatológica ística de ¿qué? Esta es la pregunta más o menos. ¿La fatiga qué significa? Dolor, cansancio. Falta de energía. Falta de energía, muy bien. Obvio, va a haber falta de energía en el paciente. Implica una disminución del metabolismo, ¿ya? Energético que tiene, generalmente asociado con disminución de la perfusión adecuada de los tejidos, ¿ya? Que en este caso puede estar corroborada con la anemia. Acuérdense ustedes que la anemia produce un tipo de bajo flujo, ¿ya? De poco volumen, de masa eritrocitaria. Entonces eso nos va a llevar principalmente a ello. Entonces diríamos las células a nivel de tejidos periféricos van a estar inadecuadamente nutridas desde el punto de vista vascular y energético. Trastorno del sueño también puede ser una manifestación sistémica de los pacientes, principalmente insomnio. Y los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? A ver. Se fueron. Son síntomas que aparecen en localizaciones, creo que son alejadas del lugar A ver, aquí lo digo como que habla todo el mundo. Una sola persona. Estaba hablando una dama. A ver. Si mal no recuerdo, se trataba de síntomas que aparecían en lugares alejadas de la metástasis, o sea, del tumor, en este caso. Creo que era eso. Ahora, una pregunta.
esta manifestación es simultánea con el cáncer. Pueden ser secundarios. Secundaria. A ver, un síndrome paraneoplásico, obvio, es un síndrome o es una enfermedad, como su propio nombre lo indica, paraneoplasia, o sea que está, diríamos, asociada a la neoplasia, pero no necesariamente asociada en el tiempo. Normalmente los síndromes paraneoplásicos se presentan antes de que aparezca la neoplasia. ¿Entendido? Sí, doctor, gracias. Ejemplo, el mejor ejemplo. Los síndromes paraneoplásicos generalmente están asociados ¿a qué? A inmunidad, o sea, a una disminución de la inmunidad. Y disminución de la inmunidad a nivel de la célula. Un ejemplo, el más, la aparición de una infección dérmica por herpes zóster en una persona mayor de 65 años puede considerarse un síndrome paraneoplásico. ¿Qué significa? Si a mi abuelito que tiene 70 le aparece un herpes zóster, obvio que hay que tratar el herpes zóster. ¿Pero qué significa? Significa que eso es una manifestación sistémica de un cáncer oculto. Entonces lo que yo tengo es que ir a investigar, a más de que hago el tratamiento, tengo que ir a investigar al paciente algún tipo de evaluación para valorar a grandes rasgos diríamos los órganos o los aparatos más importantes de acuerdo al sexo que tenga el paciente, para ver si no tiene un cáncer que esté por salir. ¿Entendido? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. El cáncer y el sistema inmunitario tiene que ver, como habíamos visto al inicio, cuando hablábamos de inflamación, tres niveles: la inflamación inicial, la actividad inmunológica y la inmunoevasión, que se llama. La inflamación, que tiene que ver a partir de una lesión tisular, que comienza a haber una activación, reclutamiento y activación de monocitos que llegan al área, se transforman en macrófagos, también llegan los polimorfos nucleares, los eosinófilos o los basófilos. Estos liberan citoquinas, liberan factores de crecimiento, y de allí en adelante vamos a ver que aparece también la activación de células, las natural killers y las células dendríticas, ¿ya? Para en un momento dado la aparición ya de un tumor temprano, en donde allí vamos a tener la participación de los linfocitos T. Y luego la inmunoevasión, que es la presencia de macrófagos a nivel tumoral y de linfocitos infiltrantes del tumor propiamente dicho. El sistema inmune tiene la capacidad de poder reconocer péptidos que sean extraños, ¿ya? O residuos mutados de células cancerosas, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar en esta parte es de que el sistema inmune entonces va a tener dos fases. Una fase de cebado, que es cuando el antígeno es presentado a las células T tóxicas. Y luego la fase ya efectiva, en donde el receptor en las células T, ¿ya? En este caso vamos a ver que la célula T se une al tumor, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que hay una regulación positiva de una proteína, que es el PDL1, que va a suprimir la acción citotóxica de la célula T activada. Entonces, si se suprime
la acción citotóxica de un linfocito T activado, ¿qué va a pasar? Se va a escapar del sistema inmune y va a comenzar a aparecer el cáncer. Bueno, eso es todo. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Aunque las preguntas son de difícil respuesta. Pero bueno, he tratado de hacerla lo más explicativo posible. La parte de neoplasia. ¿Todavía no ven neoplasia en anatomopatología? Ya vimos. Estamos en eso. Sí. Estamos en eso. Exacto. Eso también es un lío para ustedes. La macro y la microscopía de los cánceres. ¿Ya? Bueno, esa es la... Entonces, Doctor, dígame. una pregunta, pero no es Bien. con respecto a la clase, sino es con respecto a la revisión de las referencias bibliográficas. Cuénteme. Es que a mi grupo tuvimos que hacer modificaciones de las referencias y le enviamos a su correo institucional, pero Ya. todavía no tengo ¿No le respuesta. contestaron? Porque yo en teoría contesté del correo todo. ¿Cómo? No me contestó. ¿Qué grupo es? Grupo número 5. Grupo 5 del paralelo B. Sí, Ya voy a... ¿Con qué nombre me lo mandó? con Dime. María Porras. María Porras. Ya. Sí, yo le envié ese Ahorita que mismo día. termino la clase voy a entrar. ¿Alguien más que tenga...? Doctor, buenas noches. Mi grupo Bueno. también. ¿Cuál? Es el grupo número 6. 6. Ya. ¿Nombre de que me lo mandó? José Nasput. Ok. Ya, gracias, doctor. Ahora, no sé si se los haya contestado por el correo mismo o a la final a través De la no, de la plataforma. plataforma no creo, porque yo Yo vi la esto fue que plataforma lo y no hice salió el fin de nada. semana y obvio, no cargaba laptop. ¿Qué me dice? Que yo revisé en la plataforma y sale el O mismo sea, comentario ahí que el no le he anterior. tocado. Ya voy ahorita a entrarme al correo para revisar esto. Sí, ahorita que termina la clase. Sí, Muchísimas doctor, a gracias. nosotros el grupo 3, por ejemplo, sí nos contestó por el correo. Ya, sí, porque yo sí contesté por el correo a algunos, o sea, bueno, no sé de qué paralelo. Yo doy los 4 paralelos. Entonces, pero ya voy a ver el paralelo B, Porras y Nasput. ¿Qué día me mandaron eso? El viernes. Ya le voy a verificar el día. Yo le envié, doctor, el 12 de noviembre, que fue jueves. Fue jueves. Yo también le envié el 12. mismo día, a las 8:32 de la mañana. Ya, ok. Ya voy a verlo. Gracias, Gracias. doctor. Ya, ok. Bueno, me despido entonces. Buenas noches, ¿ah? Gracias, igualmente. Ok.